Bueno, hola, ¿qué tal? Damos la bienvenida formal a la weekly de hoy. Antes que nada, un anuncio medio parroquial. Bueno, muy contentos por tener un nuevo integrante en el equipo acá de Research y Estrategia. Se sumó con nosotros Pablo Wallman. Pablo viene de StoneX como Head Strategist ahí, así que bueno, bienvenido Pablo. Pablo nos va a estar ayudando bastante a seguir dando consistencia a nuestro research, a nuestras ideas de inversión y bueno, tiene una expertise muy grande, así que estamos muy contentos de sumarlo. Pablo, ¿cómo estás? Perfecto, mil gracias Diego por la introducción, muy contento de estar acá y sí, por supuesto, a disposición para seguir sumando en lo que es el equipo de research. Bueno, buenísimo y como siempre acá nuestro jefe comercial Mariano. ¿Cómo andás, Mariano? Hola, ¿Todo buen día. bien? Bueno, Diego, bien, todo en orden, muy bien. Bienvenido, Pablo. Bueno, Sí, bueno, buenísimo. los éxitos. Bueno, hay muchas cosas para hablar, así que vamos a comenzar compartiendo la pantalla. Déjenme, vamos a seguir, digamos, el esquema de presentación que venimos haciendo en las weekly cotidianamente, ¿sí? Vamos a hacer en una primera instancia una presentación, si se quiere, el outlook global, ¿sí? Vamos a pasar por la macro del mundo, algo de los mercados, y después vamos a pasar a la parte de Argentina, un poquito lo que estuvo pasando con el dato de inflación, la curva de bonos, y algo también de cómo estamos viendo el equity, ¿sí? Así que, y después obviamente abrir el espacio de preguntas y respuestas que creemos nosotros que es de alguna manera lo más enriquecedor que se puede llevar a ustedes para los call to action. Así que déjenme que no voy a perder más tiempo. A ver, no quiero, digamos, acá ser autorreferencial, ¿sí? Pero ustedes saben, los que han participado cotidianamente de estas weekly kickoff, que siempre hemos mantenido una postura respecto a la inflación americana, ¿sí? Y esta postura tiene que ver con que nosotros sosteníamos que la Reserva Federal estaba de alguna u otra manera subestimando la inercia inflacionaria. Veíamos bastantes cuellos de botella por el lado de la oferta. Adicionalmente a toda esa gran emisión monetaria que se hizo y ese crecimiento de la base monetaria, ahora vamos a ver algunos gráficos, que era una conjunción que, sumado al gran poder de ahorro que habían logrado las familias americanas, ¿sí? En un contexto de reapertura de la economía, era lógico que se iba a dar un salto inflacionario y que este salto inflacionario iba a ser más que transicional, digamos, más que transitorio, de acuerdo a lo que decía la Fed. Sin embargo, bueno, la Fed se mantuvo en su postura hasta que, yo diría, en la última reunión de política monetaria de septiembre, medio que claudicó, sobre todo cuando hizo las proyecciones de macroeconomía nuevas, digamos, ¿sí? Y adicionalmente, bueno, empezó a dar señales de que el tapering era más que nada una realidad. Ya prácticamente se cuenta que el tapering va a comenzar en noviembre de este año. Una cuestión central del tapering, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan y para ver el impacto en el mercado, y es algo que también lo estuvimos conversando con Pablo antes de la presentación, es el tapering implica en una primera instancia desaceleración de la inyección de liquidez, digamos, ¿no? No implica retiro de liquidez, implica que va a inyectar liquidez a un ritmo menor la Reserva Federal durante los próximos meses hasta llegar a cero de inyección de liquidez, nosotros estimamos para junio, julio del año que viene, ¿sí? Es decir, en noviembre es muy probable que la Reserva Federal, pasando de 120 mil millones de inyección de liquidez mensual, pase a un nivel de 105 mil millones, es decir, va a reducir el ritmo de inyección en 15 mil millones de dólares, y así sucesivamente en los meses subsiguientes. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en la semana que pasó tuvimos el quinto dato consecutivo de inflación minorista por encima del 5% interanual en los Estados Unidos. Es decir, que aquella, digamos, sensación de cuestiones transitorias, de reapertura de la economía, bueno, de una demanda que estaba reprimida, que sale a consumir y que sale a gastar fuertemente,
y adicionalmente esta proyección que se había hecho donde el mundo podía domar el COVID y rápidamente las cadenas de provisión podían restablecerse a sus niveles normales, no lo estamos viendo con esa velocidad de ajuste. Y estamos ante un nivel de inflación que es la más alta de los últimos 20 años. Fíjense, esta es la serie larga que están viendo aquí de la inflación minorista interanual. Y fíjense que estamos en niveles previos a lo que fue el colapso de las hipotecas subprime en los Estados Unidos allá por finales del 2007. Entonces, claramente, digamos, hay una cuestión muy importante a nivel inflacionario. Ahora, ¿qué es lo diferencial respecto a lo que se vivía por aquella época? Es este gráfico. Fíjense en 2007 dónde estaban las tasas de interés de referencia respecto a la inflación, ¿no? Está la tasa de interés de cortísimo plazo, que es la que marca la Reserva Federal. Fíjense que en 2007 estaba en niveles, si lo ven del lado derecho, que es el eje de la tasa de interés de la Reserva Federal, estábamos casi en el 5,25%, contra una inflación que estaba en niveles de aproximadamente el 5,5%. Entonces teníamos casi un break-even, ¿sí? Un break-even de tasa de interés nominal de corto con la inflación y con la tasa de 10 años más arriba. Es decir, que las tasas o estaban en una situación de break-even o levemente positivas. Ahora hay una disociación tremenda, ¿sí? Fíjense, entre lo que está pasando con la inflación en Estados Unidos y la tasa de interés. De cortísimo plazo está en 0,025. Ahí las apuestas del mercado es que esto rápidamente va al menos tener dos ajustes, de 2 a 3 ajustes ascendentes el año que viene, contradiciendo un poco también al Comité de Política Monetaria. Por ese gap, ¿sí?, que ustedes ven ahí, entre la inflación y entre la tasa de interés, lo que no sabemos y que estamos tratando de, si se quiere, resolver, es si es parte de la estrategia de la Reserva Federal conjuntamente con el Tesoro de tener una tasa de interés netamente negativa en términos reales para empezar a licuar parte de esos pasivos fenomenales que se expandieron a lo largo de los 18 meses de pandemia que implicaron políticas fiscales, obviamente, muy expansivas y extraordinarias, pero han dejado al fisco bastante debilitado. Y una cuestión no menor acá también es cómo se va a estar resolviendo un poco el rollover de la deuda de los bonos del Tesoro americano con tasas de interés más altas, ¿sí? Ya estamos viendo cómo está reaccionando un poco la tasa de 10 años, en niveles de casi 1,60 en esta mañana, niveles que son bajísimos, lógicamente, pero obviamente empieza a darse otro tipo de dinámica si efectivamente se consolida esta suba de tasas de interés. Pablo, vos cuando quieras, si querés comentar algo, sin problema, complementar eso, totalmente Diego, libre. creo que te roza el micrófono con la camisa y demás. A ver, ¿es Ahí ahora? está, Listo. ahí está, perfecto. Gracias, Marian, gracias. El corbatero hay que comprar. Pero bueno, Exactamente. volviendo a esto, y este dilema lo que estamos viendo se está dando en todas partes del mundo. Obviamente nosotros hacemos hincapié en Estados Unidos por ser el eje central de la economía global, por la importancia que tiene en los mercados de Wall Street y en definitiva por todo el efecto derrame que eso puede traer en el resto, digamos, de los mercados. Pero es una situación muy parecida que se está viendo sobre todo en Europa también, ¿sí? Y en algunos países latinoamericanos, ¿sí? También donde, si bien los bancos centrales comenzaron a hacer algún tipo de ortodoxia, todavía no es suficiente para hacer un catch-up directo contra la tasa de inflación. El segundo de los problemas que yo veo respecto a la situación de la dinámica de la economía norteamericana a hoy es esto, digamos, ¿no? Fíjense que la línea azul es la tasa de inflación mayorista, ¿sí?, que la ven sobre el eje izquierdo, y la línea negra es la tasa de inflación minorista, que es el gráfico que estuvimos viendo anteriormente en el eje derecho. Ahora, la tasa de inflación mayorista en los Estados Unidos, la que se conoce como el US Producer Prices, está, digamos, en niveles arriba del 8,5% interanual, ¿sí? 8,5% interanual, esto es muy empujado por precios de los commodities, muy empujado también por parte de lo que yo les decía anteriormente, la situación de
la provisión de oferta disruptiva que hay, digamos, en varias cadenas de oferta, y esto está llevando de alguna u otra manera a ver qué va a pasar con el pass-through de eso, digamos, ¿no? Porque todavía no hay un pass-through tan directo hacia los precios minoristas, es decir, las empresas van a absorber costos y van a absorber, digamos, esta inflación mayorista de alguna manera cediendo rentabilidad y márgenes, o van a comenzar a pasar hacia los precios finales, porque si es este último caso, entonces la persistencia de estas tasas de inflación minoristas por encima del 5% van a durar muchos más meses de lo que estamos previendo. Fíjense acá, este es un gráfico que armó Pablo, donde básicamente cuáles son los dos argumentos que mantenía la Reserva Federal para sostener la transitoriedad de la inflación. En primer lugar decía, bueno, acá tenemos alguna disrupción respecto a justamente lo que eran el precio de las materias primas, todo lo que era energía sobre todo, que está presionando al alza. Esto también ha generado de alguna manera algunas disputas, si se quiere, más diplomáticas, comerciales entre Estados Unidos con los países árabes y Rusia, ¿sí? Es decir, la geopolítica en todo su esplendor. También Rusia está teniendo muchísimos, digamos, conflictos, si se quiere, más bien diplomáticos con la Unión Europea por el grifo de gas de abastecimiento de la Unión Europea, y sobre todo todavía no entramos en la etapa de consumo de gas, de la demanda de gas más fuerte, digamos, ¿no? Cuando empieza el invierno en el hemisferio norte, por lo tanto ahí vamos a ver mucha tensión también, y efectivamente la OPEP y la OPEP Plus, que involucra a Rusia y otros productores, también, digamos, están muy reticentes a aumentar drásticamente la oferta, ¿sí? Quieren defender precios, y esa defensa de precios está hoy llevando, por ejemplo, al WTI a la zona de $83. Es decir que, si bien la Reserva Federal, para establecer su política monetaria, ve más que nada el PCE inflation, que es una métrica donde está vinculada al consumo o al gasto del consumidor, y también excluye a la estacionalidad por ahí de energía y de alimentos, bueno, evidentemente cuando vos tenés una presión muy alta de los commodities, vas a tener un problema de inflación relativamente sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, esto va a forzar de alguna u otra manera, sin dudas, quizás un tightening de la política monetaria un poco más acelerado a lo que tenían pensado los hacedores de política monetaria. Y la gran discusión acá está, bueno, estamos entrando ya en la parte última del ciclo expansivo de la recuperación, y vamos a ir hacia una política de tightening. ¿Cómo se va a equilibrar entonces el mercado laboral con esta inflación y con obviamente los corporate earnings, que es lo que más nos interesa en vista a, obviamente, todo lo que tiene que ver con la parte de las inversiones? Y como les comentaba acá, fíjense abajo es cuánto estuvo inyectando la Reserva Federal de los 120.000 millones de dólares vía compra de activos, y cuánto se está expandiendo también la M2, digamos, ¿no? Que es el circulante más los depósitos a la vista. Entonces, esto claramente también hay un componente monetario, a pesar de que hay una demanda muy grande de dólares, hay un componente monetario que no podemos de alguna manera, si se quiere, soslayar al momento de tratar de explicar esta inflación. Así que, bueno, tengamos cuidado, porque evidentemente, si bien yo soy siempre de los que señala que no estamos ante un escenario de la década del 70 en cuanto a un pico inflacionario que va a requerir doble dígito de tasa de interés, lo que sí estamos viendo es un comportamiento que, salida de la crisis de la pandemia, vuelve un comportamiento, si se quiere, más proteccionista de muchas regiones o muchos países, que eso hace que justamente la oferta de provisión no fluya de una manera tan contundente como lo teníamos o lo evidenciábamos antes de la pandemia. Y esto obviamente está poniendo muchos obstáculos para volver a una pseudo normalidad, ¿sí? Entonces, ahí tenemos claramente una cuestión relevante. Sí, Pablo.
Acá, Diego, lo que yo quería resaltar es que obviamente la macro norteamericana es completamente distinta a la macro argentina en lo que hace a manejo monetario por un montón de razones, porque el dólar es moneda de reserva internacional, porque partís de un régimen de bajísima inflación, porque el Banco Central tiene credibilidad por un montón de motivos. Pero si esto fuera Argentina y uno viera este salto del M2 contra una inflación del 5 como tienen ellos, diríamos, salgamos todos a comprar SER, porque esto es imposible, porque el pass-through es automático. En Estados Unidos obviamente tenés un montón de colchones y efectos amortiguadores, por ejemplo, países como Argentina que quieren comprar dólares a cualquier precio, no importa cuánto se impriman, pero tampoco nos pasemos del otro lado, no se puede imprimir y expandir base monetaria indefinidamente sin que tenga algún tipo de efecto. Por eso hay que seguir esto con cierta cautela, me parece. Muy bueno, muy bueno. A ver, yo creo que parte del Comité de Política Monetaria de la Fed lo sabe, los famosos halcones, digamos, no están tratando de convencer a las palomas. El tema es que mi impresión es que de alguna u otra manera se está politizando mucho el tema de la Fed. Es decir, que el virus o el germen de la política, digamos, supeditada, o mejor dicho, al revés, que la Fed supeditada a la política en un momento donde la imagen de Joe Biden no está tan firme, digamos, ¿sí? Donde los demócratas están teniendo algunos problemas para pasar determinados proyectos por el Congreso, bueno, comienza, digamos, a contaminar un poco el debate que es netamente económico en este momento, netamente económico en términos de política monetaria y en términos de política fiscal. Así que estemos atentos porque también el año que viene se tiene que renovar la banca de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal, ¿sí? Y si se quiere, como ocurre siempre, digamos, el mercado al principio fue bastante, si se quiere, poco amigable con Jerome Powell, pero a lo largo de los años ha mostrado ciertas credenciales, cierto buen manejo de esta crisis de la pandemia, y hoy muchas expectativas están ancladas en su figura, digamos, ¿no? Y en evitar de que salga Powell y que los demócratas intenten poner bueno, alguna figura mucho más laxa en términos de política monetaria que pueda anclar las expectativas de largo plazo. Sin embargo, como dijimos anteriormente, la inflación no es solamente un problema de Estados Unidos, es un problema global. Fíjense abajo, en el gráfico de abajo es la inflación mayorista en China. La inflación mayorista en China, también el último dato conocido está en los 2 dígitos, ¿no? Y China está teniendo serios problemas en una economía que, puertas adentro, tiene poco que ver con una economía de mercado, digamos, ¿no? Entonces, esto de alguna manera también lo veníamos evidenciando en las weeklies anteriores, que yo les decía, el problema de China no es solamente un problema entre el Estado y el capital privado, es un problema que tiene un trasfondo mucho más allá, que es un problema de crecimiento que está teniendo China. Ahora vamos a ver uno de los datos, porque justamente ayer a la madrugada salió el dato de crecimiento del tercer trimestre, y China cuando tiene un problema de crecimiento tiene un problema que puede impactar en lo social, en esta, digamos, si se quiere, migración de gente que iba teniendo ascenso social, iba abandonando el campo para trasladarse a las urbes, en un contexto donde es un país muy, muy grande, muy difícil de manejar, y evidentemente es muy crecimiento dependiente para establecer un orden interno que las autoridades del Partido Comunista se sienten cómodos. Entonces, quizás ese enfrentamiento entre el sector privado y el sector público es más bien un chivo expiatorio para tratar de alguna manera, encauzar nuevamente el tema del crecimiento económico. Y finalmente, esto es lo que decíamos, bueno, que las compañías no están pasando todavía esta inflación mayorista a precios, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, también hace un par de semanas atrás, yo les fui mostrando cómo algunas empresas iban mostrando en su presentación de earnings, bueno, cómo la palabrita inflación aparecía con más frecuencia y este tema del manejo de márgenes también, digamos, ¿no? Si se acuerdan, estaba FedEx en una primera instancia, después Nike también hizo su descargo, digamos, ¿no? Que estaba viendo erosionada, digamos, sus márgenes de negocio. Y bueno, y todo esto hace que, evidentemente, la palabra inflación asociada a erosión de márgenes sea algo mucho más habitual en esta presentación y en esta temporada de balances que recién está comenzando. A ver, finalmente, vamos a
Entonces, vamos a hablar un poquito de mercado. ¿Qué está festejando el mercado, no? Porque, digo, en todo este contexto vimos una recuperación fuerte de los mercados la semana pasada, ¿no? Tuvimos un septiembre si se quiere, muy duro en términos de rentabilidad, con los índices cayendo más del 4%, y ahora en octubre, después de una volatilidad inicial, se han encaminado y están con ganancias arriba del 3% en la primer quincena de octubre. ¿Y qué es lo que están festejando? Bueno, festejando los datos económicos. Por ejemplo, por primera vez desde el inicio de la pandemia, las solicitudes de pedidos de desempleo están por debajo de los 300.000 puestos, de los 300.000 pedidos semanales. Y adicionalmente tuvimos un dato de ventas minoristas muy robusto en septiembre, muy robusto. Fíjense que se esperaba un 0,2% de caída, fue 0,7% de avance. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía las familias tienen combustible para ir, volcando al consumo de ese exceso de ahorro que lograron mantener durante la pandemia con los planes federales. Ahora, octubre, noviembre y diciembre va a ser un poco la hora de la verdad. ¿Por qué? Porque muchos planes federales se caen, ¿sí? Porque la economía, sigue siendo una economía relativamente inflacionaria y por lo tanto los ingresos van a comprar menos cosas por el momento, y adicionalmente vimos que está costando bastante, la generación de empleo, porque obviamente muchos trabajadores siguen sin estar incentivados o motivados para buscar empleos rasos. Así que ahí un poquito es lo que se va a ir definiendo. Y aparte hay dos cuestiones centrales que a mí me gustaría remarcar de acuerdo a las cotizaciones que estamos viendo hoy de los activos de riesgo. En primer lugar, el gráfico a la izquierda es un gráfico bastante intuitivo, que es dentro del Russell 3000, ¿sí? ¿Qué porcentaje de compañías no gana dinero? ¿Sí? Dentro del Russell 3000. Y fíjense que no es que estamos haciendo un paralelismo de estamos en una burbuja, son datos estos concretos. Pero en el 2000 eran 60%, ¿sí? De las compañías del Russell 3000 que no ganaban dinero. En la crisis hipotecaria era el 45%. Hoy estamos en un nivel incluso superior a la del 2000, digamos, ¿no? Con el 65% de las empresas aproximadamente que conforman el Russell 3000 Growth, de las acciones de crecimiento, que no están ganando dinero. Y esto, digamos, de alguna manera nos invita a ser cautelosos. Lo otro es que la situación de crediticia en China no ha terminado aún. Si se acuerdan, la situación de Evergrande había disparado los spreads de los bonos high yield, es decir, de los de más baja calidad crediticia, y eso lo vemos en el gráfico de la derecha, que persiste, digamos. Hay una clara disociación entre lo que es los Chinese High Yield Bonds y los US High Yield Bonds, ¿sí? Es decir, mientras todavía el inversor está, digamos, comprando high yield estadounidense, ¿sí? por ausencia de valor en los investment grade yields, en China hubo una clara disociación de eso. Y la pregunta aquí es si va a haber algún efecto contagio o no. Entonces, claramente la saga de China no ha terminado, y si vemos lo que se anunció esta semana, que fue en el día de ayer, donde la tasa de crecimiento del PIB de China del tercer trimestre se ubicó en el 4,9% contra el 5,2% esperado. Bueno, hay una clara desaceleración. Fíjense que veníamos del primer trimestre del 18,3% avance interanual, obviamente que eso comparaba contra una base pequeña, 7,9% había crecido en el segundo Q, y ahora 4,9% contra una base comparativa que está bastante más sólida ahí, que era el tercer Q del año pasado, donde China prácticamente había salido de la pandemia. Entonces, cuidado con esto, porque este motor de la economía global se apaga, y ahí, digamos, es importante para las chances del resto de las economías emergentes, sobre todo por el lado de los commodities. Al mismo tiempo, en China, uno de los grandes problemas que ha quedado materializado en esta cifra de crecimiento fue su política energética nueva, digamos, ¿no? Tratando de bajar las emisiones de contaminación, y eso hizo que, por ejemplo, la producción de energía en base al carbón sufriera fuertemente,
y esto de alguna manera también le puso un piso a los precios de los commodities, porque, bueno, porque la demanda crecía con la reapertura global, y China, que era uno de los productores de energía más importantes en esa materia, bueno, desaceleró la producción. Hay que ver ahora si con este dato de crecimiento China decide dejar de lado, digamos, su preocupación medioambiental, al menos transitoriamente, y hacer un picking up en el cuarto trimestre, de manera tal de cerrar el 2021 con una cifra de crecimiento un poquito más, si se quiere, más robusta. Todo esto que dijimos anteriormente, todo lo anterior, inflación americana, desaceleración de la economía americana, desaceleración de la economía de China, preocupación por la inflación global, todo esto se va a ver evidenciado en lo que empezó la semana pasada y vamos a vivir durante las próximas 3 o 4 semanas con mucha intensidad, que tiene que ver con justamente los earning releases de las compañías del tercer trimestre. Esta semana tenemos mucha actividad. Fíjense, acá está el tablero de empresas importantes, por nombrar algunas: Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Netflix, Tesla, Verizon, AT&T, American Express, Intel. Bueno, todas empresas relacionadas, muchas con la economía real y muchas, digamos, con lo que tiene que ver con la inflación, digamos, ¿no? Así que ahí vamos a ver, sin duda, vamos a tener mucha información que iremos compartiendo a lo largo de la semana. Para la semana que viene es como la gran semana que tenemos siempre de las Big Tech, donde todas las grandes empresas tecnológicas presentan de golpe todas sus earnings, así que también ahí vamos a tener mucha información, y esto va a ser muy, muy relevante para el andar de los mercados y también, obviamente, para los mercados emergentes y latinoamericanos. Cerrando el capítulo, digamos, del mundo y pasando un poco a la Argentina y a la región, y le voy a dar pie a Mateo, es, así como dijimos que China, Estados Unidos y la Unión Europea están teniendo presiones inflacionarias y claramente se ven señales de tightening o tapering hacia adelante, en la economía latinoamericana, en los distintos países ya lo estamos viendo. Fíjense que bueno, la Selic en Brasil ya está en el 6,25, la última inflación visualizada es del 10,2% interanual, y en Chile también movimientos similares, con justamente una magnitud de inflación del 5,3% interanual en el último dato, y una tasa de referencia del Banco Central que se ubica en 2,75. Y el Banco Central, nos preguntamos, bueno, el Banco Central, la respuesta nos la va a dar Mateo, a partir de ahora, con su análisis de curva de inflación y todo lo demás, así que le cedo la palabra. Mateo, todo tuyo. Bien, acá estoy. Tuvo unos inconvenientes de Zoom al principio para poder entrar, que ya fueron resueltos. La cuestión, a ver, un poco el Banco Central acá, llegamos a un punto en que está completamente insensible a la tasa, ¿sí? O sea, la inflación la tenemos arriba del 50 interanual, la tasa se queda como está, la inflación estaba al 30% de interanual, la tasa estaba al mismo nivel en el que está, y todo siempre sigue igual con la tasa. Entonces es como que en este momento, si el Banco Central no lo hace, el mercado tiene que hacerlo por su lado, ¿no? Entonces empiezan a jugar un poco más con los precios de los activos financieros. Un breve comentario, digamos, ahí cuando Pablo antes habló del pass-through, que es rapidísimo. A modo de chiste, yo a veces digo que el pass-through en Argentina es a veces anticipado. Así que imagínense cómo pega esto acá en la inflación, que no, la verdad es que si bien me gustaría, no puedo traerles muy buenas noticias en el frente de la inflación, así que empecemos hablando de los bonos, que bueno, al menos muestran algún destello de buena noticia. Primero que Mateo, todo... Sí. Mateo, te agrego un dato que vi justo el otro día. De todos los bancos centrales de las principales economías del mundo, Argentina hoy tiene la tasa real negativa más grande, lejos, estamos como 15 puntos de tasa real negativa, lo cual obviamente tiene multitud de efectos negativos, pero como la tasa de política monetaria, como bien decís vos, aparentemente es insensible a la inflación, si tenemos 2-3 meses de inflación baja, que no parece, pero por algún motivo podríamos tener la tasa real positiva más alta, porque la tasa es siempre la misma y la inflación se mueve arriba y abajo, ahora más que nada se mueve arriba, ¿no? Pero difícil de comprender la
la estrategia del central. La estrategia, sí, ahora vamos a hablar específicamente de inflación, porque tuvimos el dato la semana pasada, pero antes que nada, curva SER. Acá en la curva SER, lo interesante es que fíjense que esto tenemos desde la curva al 1 de octubre y la curva al 14 de octubre. ¿Sí? La curva del 14 de octubre es la verde, la otra es la línea punteada. Fíjense que la línea punteada está un poco por encima de la otra, o sea, de lo que vimos el jueves, pero bueno, tenemos una cuestión de que recuerden que el 1 de octubre, más o menos para esa fecha, parecía que la curva SER la teníamos que velar a cajón cerrado, básicamente, porque venía muy, pero muy mal. Entonces, ahora vemos una mejora, vamos a cuantificar la mejora en la próxima diapositiva, pero todavía que nos quedamos en esta, que, o sea, se recupera un poco la curva SER y gana un poco de fuerza esta posible explicación, aunque nunca lo terminaremos de saber, digamos, de que quizás había algún tipo de venta particular en estos activos que habían levantado un poco la parte corta de la curva, porque fíjense que lo que más comprimió ahora, lo que volvió a la normalidad es la parte corta de la curva. Lo que es la LECER, recuerden también que la LECER febrero estaba en 5-6%, llegó a estar un poco por encima de eso, y ya la tenemos todavía ya normalizada en un 2,67. A partir de esto, un poco decir que, bueno, la curva SER mostró un muy buen desempeño en unas primeras 2 semanas del mes de octubre, y la verdad es que me parece que se da no tanto por expectativas, digamos, sobre tasa real, sobre compresión de tasa real, sino por una cuestión de oferta y demanda, y por una cuestión también de expectativas de aumento de la inflación, más que de mantenimiento y achique de la tasa real. Próxima diapositiva, que quiero mostrar una cosita. Si uno ve el movimiento de tasa, ¿sí?, de la curva en BPs, digamos, en puntos básicos, un poco lo que ve es que la parte de la curva que más comprimió es la parte más corta, que también era la que más había sufrido. Lo cual esto nuevamente suma un poco a la cuestión de que había algunas especies en particular que fueron más castigadas y que, bueno, que arrastraron un poco al resto. Fíjense que atrás nos movimos 33 basis, 38, 50 basis en tasa real. Lo cual, a ver, para lo que es la parte larga de la curva SER, con toda su iliquidez y sus características particulares, tampoco es que estamos hablando de un gran movimiento. Ahora, 150 basis en TX23, 100 basis en TC23, T2X2, no es tampoco moco de pavo, ¿no? O sea, tuvieron un muy buen desempeño estos bonos también, más que nada por esto. Además del buen desempeño que tienen por la compresión de tasa real, tienen un poco también el mismo, lo que se llama el carry de la inflación, ¿no? O sea, separemos brevemente una breve distinción, digamos, de lo que puede ser el resultado de un bono, es la apreciación de capital, básicamente que el capital del bono valga más, que en este caso se da por tasa real, ¿sí? O sea, vamos a tener un bono que vale más en términos reales, y después tenemos la tasa que paga. Como estos bonos están atados a la inflación, el componente de inflación va a ser parte de lo que nos paga el carry del bono, ¿sí? Lo que se habla del carry. Entonces, estos bonos lo que tienen es que en el último tiempo tuvieron un carry espectacular y también tuvieron una apreciación real bastante buena. Próxima diapositiva, que quiero ver si a lo que vamos. Justamente acá, para mostrar un ejemplo de todo esto, dentro de nuestros portfolios recomendados, nuestra cartera conservadora pesos, la onshore, está justamente atada a lo que es un portfolio SER, ¿sí? Durante cierto tiempo nosotros ponderamos un poco más, digamos, a lo que eran los activos de tasa fija argentina, teníamos TO 21 y teníamos la LEDE septiembre, hasta el vencimiento de ambos, que bueno, cuando vimos cuando estábamos en ese momento en el velorio de la curva SER, decidimos migrar parte de esa cartera a algo que se ate más al benchmark con una tasa real interesante. Y fíjense lo que fue esto, ¿no? O sea, fíjense cómo levantó bastante el rendimiento, que veníamos un poco por detrás por este castigo a la curva SER, que bueno, dentro de todo también la tasa fija nos ayudó a mitigar un poco ese castigo, pero fíjense cómo esto acá, el rendimiento SER, superó con creces lo que fue el rendimiento del SER, ¿no? Que es la línea esa azul oscuro que parece casi negro.
Ahora básicamente dejamos para más adelante, para seguir al ser, únicamente, digamos, lo que es TX22, TS23 y LESER, ¿sí? Porque básicamente creemos que ese es el camino. Como decía Pablo bien ahí, unos meses de baja inflación te pueden dejar la tasa real, la tasa real bastante positiva si vas a un instrumento de tasa fija, pero dados los últimos resultados de inflación, no parece un escenario muy prudente para una cartera conservadora pasarnos a eso. Quizá si tuviésemos un componente de ser una cartera más agresiva lo haríamos, pero por ahora nos mantenemos cautelosos en ese frente. Próxima diapositiva. Viendo un poco esta cautela, se da más que nada porque, bueno, tuvimos un guidance durante septiembre de parte de trascendidos gubernamentales, digamos, o apariciones en medios que nos decían, bueno, la inflación está menguando, está bajando, vamos a ir por debajo del 3. Entonces, tuvimos un tiempo donde parecía que íbamos a ir por debajo del 3, digamos, no tanto en las expectativas de las consultoras privadas, digamos, pero bueno, teníamos al menos un promedio de las consultoras que hablaban de 3, 3,2 como mucho, en promedio, siempre están los outliers, y justamente el dato que conocimos el jueves pasado fue más parecido a los outliers, ¿no? O sea, se fue más hacia lo que era la punta de las estimaciones, y tuvimos un 3,5 de inflación mensual total, digamos, no separado. Entonces, esto ya lleva 52,5 interanual. Es, en términos técnicos, un poco mucho, digamos, y ya fíjense que incluso lo más preocupante, digamos, para el bolsillo de los argentinos, para decirlo de alguna forma, es que todo lo que está por encima del nivel general, si de este promedio que es el nivel general, son cuestiones a veces bastante básicas, ¿no? Estamos hablando de salud, prendas de vestir, bueno, bebidas alcohólicas y tabaco, cada uno le asigna la necesidad básica que cree pertinente a eso, pero fíjense que no estamos hablando de, no sé, algún ajuste de tarifas, nada, digamos, ¿no? De hecho, cuando uno va a lo que es la desagregación del nivel general, vemos que la núcleo está en 3,3%. Es un poco por debajo, bien, está bien, bueno, pero, digamos, sigue siendo un nivel altísimo, digamos. Esta vez el gobierno empezó a decir, bueno, está bien, pero fijémonos que estacionales fue muy alto. Ok, pero cuando estacionales daba abajo y lo anclaba un poco para abajo, no teníamos ese tipo de comentarios, digamos, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que regulados y estacionales sirvieron para anclar bastante la inflación durante estos últimos meses más optimistas, y ahora esto puede darse en contra, y más si en algún momento tenemos que soltar un poco más de regulados. Entonces, por ese lado, yo veo que inflación no estoy tampoco tan optimista, y más si vemos algún tipo de ajuste post elecciones. Así que por ahí, la verdad que me mantendría cauteloso y más ponderado en ser para una cartera de tasa en pesos. Próxima. Los datos de inflación, la verdad que mostraron que el target de 29% de inflación para este año del presupuesto, ya muerto y enterrado desde el mes pasado incluso. Fíjense que para cumplir este target de 29% tenemos que tener una deflación de casi 2 puntos porcentuales por mes en el último trimestre. Así que esto ya directamente lo damos por acabado, ese objetivo. Entonces empecé a fijarme un poco qué otras inflaciones mensuales nos darían ciertos targets, y la verdad que para llegar a una inflación del 48% interanual, ¿sí?, a diciembre, necesitaríamos una inflación de 2,63% mensual, octubre, noviembre y diciembre. ¿Sí? Esos 3 meses tendrían que tener un 2,63, o bueno, en promedio. La verdad que ya me parece a mí que con estos niveles de 3,5 y un piso bastante fuerte en 3 de inflación, se está complicando también poner un número de 48% interanual de inflación para diciembre. Por lo que también, la verdad que la curva SER me parece interesante por ese lado. Pero, y ahora se vienen los disclaimers, digamos. La verdad que también ver un 3,5% me asustó un poco en cuanto a que quizás se traten de buscar otros medios más heterodoxos de baja de la inflación, o al menos de no reflejarla de manera tan cruda. Entonces, por ese lado, me parece que si bien es cada vez más tentador por la tasa real, por el carry que puede ofrecer,
tener en cuenta que hay una posibilidad de que esto, digamos, las estadísticas quizás no sean tan fidedignas, digamos, y bueno, no reflejen el verdadero movimiento de la inflación. Dicho eso, el contraargumento, digamos, que se usa en mercado es que sería realmente un tiro en el pie no mostrar estadísticas verdaderas, porque hoy por hoy el gobierno está tratando de encontrar pesos por donde sea, y uno de los mayores ingresos de pesos es la curva CER. Entonces ahí medio como que al privado lo ahuyentás y después se va a complicar un poco más el rollover. Así que por ese lado yo les dejo el disclaimer, la verdad que las tasas parecen interesantes y más que nada, como siempre diciendo, esto es para el que está más que nada atado a pesos o el que quiera hacer una movida especulativa en pesos. Esto no es investment grade, digamos, es muy especulativo. Y hablando un poco de rascar fondos de olla en pesos, la próxima, rápidamente, tenemos, no, bueno, pensé que había quedado la del Elites, que tuvimos la licitación del Elites para los fondos, como les había dicho. La incógnita que había quedado era la tasa, y la verdad que la tasa fue de 33,75%, no pareció muy bueno, y el monto levantado fueron 3,6 mil millones de pesos. Tampoco parece muy interesante. Así que veremos si eso aumenta con el correr de los días, pero bueno, por ahora lo que les había quedado debiendo, que era si los fondos estaban interesados en esos instrumentos, por ahora no parecen muy interesados, digamos, por voluntad propia en ingresar esos instrumentos. No sé si tienen alguna pregunta. Algunas consideraciones adicionales a lo que dice Mateo. Por el momento es una buena noticia de que los fondos money market de bancos privados, ¿sí? Llámese FIMA Premium, en el caso nuestro, es una buena noticia que no estén involucrados demasiado en las élites por ahora, digamos, ¿no? Como siempre saben, para mí es una alarma más que importante si empiezan a contaminarse mucho esos fondos con este instrumento de letras de cortísimo plazo precancelables. En segundo lugar, algunas consultoras económicas que van midiendo el indicador de alta frecuencia y de inflación temprana, digamos, dan cuenta de que en los primeros 10 días de octubre, la inflación ya arrancó con un piso de 1,6%, digamos, ¿no? Y yo escuché que en principio es la inflación más fuerte, la de los 10 primeros días del mes, y después se le va agregando a razón de casi 0,5% por semana subsiguiente hasta finalizar el mes. Esto daría un piso de al menos 3,1, 3,2% para octubre, siempre y cuando, digamos, se mantenga esta regla. Más que nada para que lo tengan en cuenta, si no aparece nada fuera de lo ortodoxo, medidas heterodoxas, como dijo Mate, en términos de control de la inflación. Y en tercer lugar, muchos de ustedes nos han venido preguntando últimamente si era momento de abrir apuestas especulativas con el equity argentino. El equity argentino está claramente, relativamente sólido, desde niveles claramente muy bajos, con una apuesta muy grande en riesgo y de retorno que pueden dar para las próximas 4 o 5 semanas bastante atractivo, digamos, en función de las encuestas políticas que van surgiendo. Nuestra posición, ya la conocen, es solamente para perfil de riesgo ultra agresivos, ¿sí? Solamente una ficha especulativa, porque lamentablemente Argentina, más allá del resultado electoral del 14 de noviembre, los desafíos económicos y financieros no van a desaparecer por cuestión del voto popular, digamos, y evidentemente creemos que antes de que se encarrile el país vamos a tener periodo de fuerte turbulencia financiera económica antes de sentar las bases para una mejora, si es que eso es posible. Pero evidentemente para quienes quieren, digamos, poner una ficha de hasta el 5% o recomendarle de la cartera de sus clientes, sepan que estos son los atributos. Un trade especulativo de alto riesgo y electoral y de cortísimo plazo. Estamos terminando de pulir y actualizar uno de nuestros informes del arbitraje trade electoral, así que esta semana se lo vamos a hacer llegar para que vean cuáles son nuestros top picks en la materia. Pero obviamente todo esto se circunscribe y se condiciona a qué ocurre también con mercados emergentes y mercados globales. Así que
Bueno, Sí, ahora sí ahí, abrimos las a preguntas. lo que plantea Perdón. ahí, Diego, también, o en la otra punta del espectro, digamos, o sea, quizás no específicamente tan cortoplacista, para el que puede dedicar un 5% de la cartera y decir, bueno, lo dejo ahí y no lo toco por años, digamos, y vemos dónde queda, digamos. O sea, yo creo que tradearlo en este momento va a ser bastante complicado, digamos, dado el escenario electoral. Agrego un par de comentarios breves a varios temas que se trataron. Primero, con lo relativo a inflación, no mencionamos el dólar. Tengamos en cuenta que estamos depreciando un ritmo del 1 mensual para hacer números redondos, o sea que estamos apreciando el tipo de cambio real 2% o más por mes. Esto claramente no es sustentable, pero la idea era hacer un ancla sobre la inflación hasta las elecciones y eso tampoco está funcionando. Mateo mencionó que las tarifas están pisadas, por lo tanto este 3,5 que ya suena muy malo, si lo ajustáramos por esto, no se puede hacer así, pero por lo menos estaríamos hablando en circunstancias más normales de por lo menos 5 puntos, me parece. Por lo tanto, la situación inflacionaria es muy mala. Yo soy monetarista, lo tengo que aclarar acá, porque en el resto del mundo son monetaristas por default, digamos, porque es la teoría que se enseña. Si no, cortamos con la emisión, tanto lisa y llana de impresión, como con una absorción vía el IPSAS, que hoy ya son el 130% de la base monetaria. Mientras no cortemos eso, nuestro problema inflacionario nunca se va a terminar. Por más que Feletti o Español o quien sea controle precios de la manera que quiera. Y yendo a la apuesta especulativa argentina, me parece que como lo planteó Diego, como hay que verlo, el mercado claramente, el gran driver que tiene es un cambio de política económica, sea por el resultado eleccionario, sea porque hay que acordar con el fondo y eso nos lleva por otro camino. Esa es la gran apuesta. Ahora, del otro lado, tenemos una situación muy, muy compleja y que si ese cambio de política económica recién ocurre en 2023, hay que ver cómo llegamos hasta ahí y en qué condiciones, y si el mejor punto de entrada es hoy o quizás es dentro de 6 meses. Pero claramente en algún momento Argentina va a ser un gran negocio, el problema es el timing, me parece, y siempre cautela, 5%, 10%, y tomémoslo como una apuesta de riesgo, así como se puede comprar EWZ para apuntarle a Brasil, o se puede hacer un stock picking de un sector que le guste. Me parece que Argentina hoy es eso, y dentro de una cartera global no da para mucho más. Eso es lo que quería sumar. Buenísimo, Pablo. Acá voy a contestar una pregunta de Charlie Alvarado, que nos dice, para portfolios off con cash acumulado, ¿qué harían en renta fija y dónde estaría el overweight en renta variable? Renta fija es mantener posición de short duration, ¿sí? Hasta tanto define un poco lo que es la parte inflacionaria y cómo van ascendiendo las tasas de interés. A ver, uno de los instrumentos predilectos que tenemos nosotros es el ETF de acciones preferidas, el PFF, con un dividend yield del 4,5%. Algo, digamos, puede ser de tips, treasuries ajustado a la inflación. Y el overweight en renta variable, al menos yo lo veo en todo lo que es empresas que pueden ser hedge inflacionario, consumo masivo. Las Big Tech, me parece que a pesar de las exigentes evaluaciones, son empresas que pueden surfear mejor una baja al mercado o capear mejor la etapa de desaceleración de la economía, y todas las empresas que tienen que ver con cero apalancamiento o endeudamiento, ¿sí? Porque creo yo que en un contexto de suba de tasas son las que menos van a sufrir, y en ese sentido también las que van a encontrar oportunidades si tienen una posición de caja para llevar adquisiciones. Así que creo que ahí está un poquito los sectores a mirar. Acá hay más Diego, preguntas, ¿no, sí, Marian? Sí. sí, tenemos una consulta de Adriana, bueno, buenos días, ¿cómo ven los bonos dólar link después de las elecciones? No sé si hay... Bien, Mateo. permiso ahí. A ver, yo la verdad que, como bueno, comentaba recién ahí Pablo, el tipo de cambio lo venimos, lo viene el país, digamos, planchando bastante y yendo bastante por debajo de la inflación.
Que esto, o sea, va a tener que acelerar o saltar el tipo de cambio, es un hecho. Yo creo que eso no lo discute nadie. Pero, a ver, me parece ahí que bonos dólar link, mi recomendación es sí, creo que puede llegar a ser bastante interesante, pero considerando, uno, la tasa a la cual uno está entrando, ¿no? Porque ya hay algunos que están cotizando a tasa negativa, y segundo, la tasa a la que uno podría llegar a salir, digamos, ¿no? Porque si uno de repente va a los que tienen tasa negativa, bueno, está bien, estás entregando parte de la ganancia de entrada, ok, de la ganancia potencial de entrada, y si uno directamente considera ir más atrás para conseguir bonos a tasa positiva o cercana a cero, el problema va a ser después la tasa de salida. Así que ojo, porque después de una devaluación, todos tenemos el mismo título para esperar a pasar ese momento. Cuando lo queramos vender, alguien nos va a pedir algo de rendimiento por eso. Entonces, cuidado, considerar un poco bonos dólar link que uno pueda llegar a mantener hasta vencimiento, que no le molestaría tanto, dado que después la salida puede llegar a ser un tanto costosa. De todas formas, me parece que con los rendimientos que incluso ya todavía tienen, o sea, si estábamos hablando hace 2 semanas, le decía, sí, por favor, tírense de cabeza, pero, o sea, en este momento, digamos, para hacer ese trade, quizá un bono ser y esperándolo un poco más para que el pass-through termine de pegar en inflación, parece también como algo que lo puede llegar a seguir un poco mejor y con un poco más de mercado de salida. Para el que realmente no quiere ir tampoco tan atrás y no entregar tanto de la ganancia en ese momento. Pero nuevamente no está tan fácil como en otros momentos el trade de devaluación ahora con estos precios de los bonos. Esta dinámica, Mateo, ya la vimos varias veces. Cuando el mercado anticipa una devaluación inminente, ves tasas muy negativas en los dólar link, porque obviamente si el tipo de cambio salta 15-20% en un día, no hay tasa posible en el universo que le ganes a eso, Que te anualizado. disuada. El problema es que una vez que se da el salto y ya no hay expectativas de otro salto, es una puerta 12 donde todo el mundo dice, bueno, ya me llevé lo mío, ahora quiero salir. Y cuando quiere salir todo el mundo, hay que ver dónde termina saliendo. Claro. Coincido que no está tan fácil el tema. Porque así como tenés un fogonazo de demanda para anticiparte al salto, tenés después un fogonazo de salida y quién se te para del otro lado para No, y hasta recoger. incluso post fogonazo también tenés como que es un bono que no vas a salir a cero de nuevo, o sea, no vas a salir a la tasa que entraste, sino que después te van a pedir rendimiento nominal que haya en ese momento, y bueno, te vas a entregar ganancia a la salida también, digamos, aún así si esperás a post fogonazo. Por eso me parece que o sea, ir lo más cercano posible al vencimiento, y si no, bueno, ver otras alternativas. Bien, excelente. Después, Roberto nos consulta sobre oportunidades en globales o bonares, ¿no? ¿Cómo vemos ese trade? Sí, a ver, ahí Roberto, creo que si uno ve el upside que hay en los activos argentinos, yo prefiero acciones antes que bonos. Obviamente que por ahí un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que sea creíble y cumplible, ¿sí? Creíble y cumplible, puede darle algo de sustento a los bonos, pero la verdad es que por los bajos cupones que tienen... Yo preferiría estar en acciones, digamos, ¿no? Creo que no veo una compresión de spread significativo en riesgo país que pueda darte sustento a un rally en los bonos, salvo algún elemento, digamos, que hoy no estemos considerando. Así que en el marco de un buen acuerdo con el fondo, me parece que hay más upside en acciones que en bonos. Bien, muchísimas gracias. Después Antonio nos consulta los datos de crecimiento de China, si son relevantes, teniendo en consideración que está medido contra 2020, donde la actividad económica a nivel global se vio reducida fuertemente, ¿no? Sí, Antonio, son relevantes porque el principal impacto del coronavirus en China se dio en el primer trimestre del año pasado, ¿sí? Recuerden que el problema del coronavirus en China se destapa en noviembre del 2019, recién explota en el mundo, si querés, en febrero, marzo del 20, pero China el peor, digamos, impacto del coronavirus fue en el gráfico que les mostré, el primer Q del año pasado. Ya en el segundo Q y tercer Q del 2020 ya eran escenarios de fuerte recuperación, entonces
estamos comparando tercer Q de este año contra tercer Q del año pasado y había una base sólida de comparación. Entonces, eso es lo que quizás más inquieta en términos del motor de crecimiento chino, digamos. Bien, excelente. Y Adriana, bueno, nos consulta nuevamente si el clásico preelectoral, si se repite la dolarización de carteras y el envío de fondos al exterior, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Sí, a ver, la dolarización de carteras ya está ocurriendo. Yo diría que empezó a ocurrir después de las PASO, sobre todo fuerte cuando se vio un problema de gobernabilidad dentro de la alianza gobernante, digamos, ¿no? Con la carta de Cristina y demás, ahí empezó una dolarización. Ahí el canje empezó a tener un spread más alto. Y bueno, y muchos señalaban si un 7-8% de canje, digamos, era caro respecto a lo que podía estar históricamente. Lo que puede ser caro en ese momento puede ser más caro después del 14, sobre todo por el efecto de regulaciones nuevas que pueden comenzar a regir. Ya lo vimos que este gobierno no tiene problemas en implementar regulaciones que van más allá de cualquier lógica y sentido común. Entonces, Gabriela, yo creo que, si hay una cartera de clientes o fondos que son bien de largo plazo, no miraría tanto el canje, sino miraría la seguridad de tener los fondos afuera con una estrategia de inversión adecuada más que nada. Yo coincido con Mateo que parte del sell-off que tuvimos de la curva SER, sobre todo la parte más corta, era el combustible que después demandaba contado, porque los pesos con los que se lleva contado de algún lado tienen que salir. Probablemente una parte del efecto de venta de SER venía por ese lado, y después de lo que decía Diego de las regulaciones, más regulaciones es más spread. Esto es casi un axioma. Mientras más regulaciones se pongan, la demanda va a permanecer inmutable, o va a haber más demanda por el efecto del miedo, y más spread vas a tener contra el oficial, contra el CCL testigo, llamémosle, y contra lo que sea. Por lo tanto, sí, dolarización no solo va a haber preelectoral, sino me parece que ya empezó, y dependerá un poco de qué se hace en este último mes para ver si se intensifica o si seguimos como venimos. Bien, buenísimo. Después, si quieren, la última de Mariano, que nos hace, digamos, una consulta buscando asumir riesgo en el sector energético argentino, como vemos YPF, teniendo en cuenta cómo está la deuda, cómo vemos el management, o Vista, ¿no? Que puede tener una posición de cash un poco interesante y que el precio ya ha subido bastante, ¿no? Sí, a ver, YPF tiene un contenido político que la verdad es que preferiría no tocarla, digamos. Eso no implica que no pueda dar un salto, pero tiene un contenido político no menor, y el management está muy relacionado con la política. Vista, es cierto que se mandó casi un rally de más del 100% en dólares, ¿sí? Terminó de cerrar la posición un fondo mexicano que estaba vendiendo y pasó de 3 a 6. ¿Qué queda ahí en la zona, digamos, para tratar de aprovechar? A mí es un papel que siempre me gustó, me parece Transportadora de Gas del Sur, está relacionada con lo energético, tiene un balance relativamente saneado. Si le liberan un poco los precios y las retenciones a las exportaciones de líquidos que tiene, me parece que puede ser una empresa interesante, y que no ha subido mucho en este último tiempo, desde niveles súper depresivos. Un papel que lleva casi $20, vale $5 y monedas el ADR. Así que podría ser una jugada de relación riesgo-retorno bastante adecuada, digamos, ¿sí? Pero YPF, sinceramente, particularmente a mí no me termina de cerrar el tema político, así que preferiría evitarla. Bien, excelente, buenísimo. Bueno, Diego, si les parece... Sí, nos extendimos un poco, pero bueno, me parece valió la pena. Hubo bastantes buenas preguntas. Como siempre, estamos grabando la presentación, la procesamos, le compartiremos el link y la presentación de hoy. Y como siempre, tienen los canales del equipo de Mariano y nuestro equipo como para seguir acompañándolos en estos momentos de volatilidad e incertidumbre, pero para hacer buenos negocios. Gracias por conectarse y que tengan una excelente semana. Bárbaro, buena semana para todos. Buena semana para todos. Buena semana, saludos.